En esta clase vamos a ver los modificadores Solidify y Skin. Vamos a empezar con el modificador Skin a ver qué hace. Lo primero, creamos un plano, una cara cuadrada simple, y vamos a aplicar el modificador Skin para ver qué es lo que hace a primera vista. Lo primero que podemos ver es que elimina por completo las caras y solo está teniendo en cuenta los vértices y las aristas. ¿Y qué es lo que parece estar haciendo de primero? Está generando una cubierta, una superficie a modo de skin o de piel alrededor de las aristas y los vértices, ignorando por completo las caras. Y de hecho, si nosotros seguimos trabajando extruyendo este tipo de geometrías, podemos ver que podemos extender esa geometría alrededor de los vértices y aristas hacia donde nosotros queramos, inclusive con vértices individuales y creando ramificaciones. A partir de aquí ya podemos empezar a ver los primeros parámetros del modificador. El primero sería Branch Smoothing. Branch sería rama. Este tipo de ramificaciones son las branch. Y el smoothing depende del suavizado de esa rama. Vamos a concentrarnos en esta ramificación que se ve aquí para ver qué hace el Shade Smoothing. Cuando yo subo el Shade Smoothing, lo que hace es suavizar esa curva, esa ramificación que antes era cuadrada. Si lo pongo en 0, se ve muy cuadriculada. Al aumentar el Branch Smoothing, lo que estoy haciendo es suavizando esa ramificación. Luego tenemos esta opción de Symmetry. Esta no voy a profundizar mucho en los detalles de cómo funciona matemáticamente esto, pero no tiene que ver con la Symmetry ni de espejos ni de nada de eso. No, tiene que ver más con la forma en que el programa calcula estas ramificaciones. Como pueden ver aquí, el programa calculó que esto es una cara, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros empezamos a tocar aquí? Por ejemplo, la X no pasa nada, la Y no pasa nada, pero con la Z ven que pasa algo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es calcular la forma en que, o mejor dicho, recalcular la forma en que el programa convierte esta ramificación en caras, vértices, aristas, etc. Eso es lo que afecta esta opción de simetría, y la forma en que les recomiendo que la usen es de esta misma manera. Van probando la opción que más se ajusta a las necesidades. En mi caso, esta topología no me parece correcta porque está está generando una cara que no creo que se vaya a llevar bien con otros modificadores. Así que yo lo que hago es activar aquí en Z, genera esa cara triangular, pero que va a tener un mejor comportamiento topológico con modificadores como Subdivision Surface, Multi-Resolution, etc. Eso depende de nuestras necesidades. Luego tenemos la opción de Smooth Shading. Aquí hay algo que van a notar, es que teniendo esta forma del modificador Skin, cuando vamos aquí a Object Shade Smooth, no pasa nada. No podemos agregar un Shade Smooth de la manera tradicional. ¿Por qué? Porque la geometría resultante pertenece al modificador. En cambio, con esta opción de Shade Smooth, la geometría tiene que ser del propio objeto, no tiene que ser resultado del modificador. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Simplemente agregando aquí Shade Smooth, mejor dicho, activando la opción de Smooth Shading, que básicamente es lo mismo, estamos agregando el mismo efecto que hace el Shade Smooth, pero desde el modificador. Esto funciona más cuando tenemos, por ejemplo, un Subdivision Surface que queremos desaparecer esa forma cuadriculada de la superficie en donde se ven los polígonos. Simplemente agregamos un Shade Smooth y listo. La siguiente serie de opciones no voy a profundizar mucho, solo los voy a explicar muy por encima porque tampoco las vamos a tratar en el curso. Básicamente lo que hace esta opción, que si ven que todas estas están deshabilitadas, hasta que yo le doy a Create Armature. El Armature es un rigging, un esqueleto que en este caso se crea automáticamente en base al skin. Aquí pueden ver esas pequeñas líneas naranjas son un Armature. De hecho, aquí se acaba de agregar un nuevo objeto que se llama Armature. ¿Qué hace esto? Cuando creamos un Armature a partir del skin, pueden ver que se agrega otro modificador aquí, que es ese Armature. Vamos a poder interactuar y cambiar la forma de la geometría resultante del skin utilizando el modo pose. Seleccionando el Armature, que aquí lo tengo seleccionado, pongo el modo pose y aquí puedo
empezar a interactuar con la geometría resultante como si fuese un objeto con rigging, un objeto al cual le he hecho un rigging. Esto sirve principalmente para animación, para cuestiones de animación, porque si se dan cuenta, esto solo funciona, el modo pose no nos va a generar algo, no nos va a ayudar en cuanto al modelado, sino nos va a ayudar en cuanto a generar una pose temporal, o inclusive varias poses que vamos a poder animar para generar movimiento, el movimiento de caminado y otros tipos de movimientos. Pero sirve más que nada para animación. Por eso no voy a profundizar mucho en los parámetros, en esta parte de los parámetros del modificador Skin. Ahora vamos con el modificador Solidify. Para eso, lo mismo de siempre, voy a agregar un plano o la figura que ustedes quieren y agregar el modificador para ver qué es lo que hace al principio. Vamos a ir a Solidify y como pueden ver, lo que hizo rápidamente es generar un grosor a esa figura. Antes es un plano, mejor dicho, es un plano bidimensional y le agregó grosor. Y eso es lo básico que hace el modificador Solidify. Lo que pasa es que conforme agregamos ese grosor a figuras más complejas, vamos a tener que ir trabajando con los parámetros del modificador, como vamos a ver a continuación. Aquí lo que voy a hacer es construir una figura un poco más compleja. Voy a hacer esto aquí, le voy a dar esto aquí, perfecto, luego le voy a dar aquí. Lo que hice fue construir una figura más compleja, la voy a hacer mucho más pequeña para ampliar los rasgos del modificador, y aquí ya podemos ver que el grosor que le está dando al modificador cambia dependiendo del ángulo de los vértices. Como pueden ver, aquí hay muchos, no son errores, sino es la forma en que el modificador está generando esa geometría nueva. Y en palabras simples, lo que está haciendo es que el grosor es exactamente el mismo en todos los vértices, sin importarle el ángulo. Y precisamente por eso es que pasa. Este grosor que está aquí es exactamente este grosor que está aquí. Pero como este está en ángulo, no puede abarcar la misma distancia que este que no está en ángulo, que está recto. Y por eso me genera estas deformaciones. Aquí vamos a ver el primer parámetro del modificador Solidify, que es el modo en que va a solidificar esa geometría. El simple hace esto, pero si nosotros pasamos al complejo, como pueden ver, ya no me está generando las deformaciones anteriores. Ahora me está generando unas deformaciones diferentes. ¿Por qué? Porque tiene que recalcular tiene que calcular toda esa geometría. Ahora lo está haciendo lo más igual posible para todos los ángulos, es decir, que todos los ángulos queden rectos. Lo único que aquí hay cierto problema, porque no hay forma de generar geometría en ese punto para que el ángulo central quede recto. Y aquí tenemos otras opciones. Por ejemplo, en modo complejo tenemos el Thickness Mode o el modo de grosor, que tenemos el Constraint, el Even y el Fixed. Lo mismo, no voy a profundizar en las matemáticas que surgen de este modificador. Así que lo que les recomiendo cuando vayan a utilizar el modificador es ver cuál de todos estos modos se ajusta más a lo que necesitan del modelo. Por ejemplo, aquí si cambio al Even, me está generando ahí, mira, voy a cambiar del Even al Constraint para que vean los cambios que hay. Y luego si paso al Fixed, todavía me está generando más deformaciones. Así que dependiendo de lo que necesitemos, van a utilizar el Thickness Mode o el modo simple. Yo en este caso me gusta más como queda en el modo Constraint, aunque yo reconstruiría esta geometría para corregir esos detalles que se ven ahí. Para continuar lo voy a dejar en modo simple para seguir viendo las opciones. Luego tenemos el thickness o grosor. Simplemente determina el grosor de esa profundidad, o mejor dicho, determina la medida de ese grosor. Y luego tenemos la opción offset, que es hacia qué parte de la geometría va a generar ese grosor. En este caso, si vemos la geometría original, está generando el grosor hacia la parte interna. ¿Por qué? Porque el offset es negativo. Pero si nosotros cambiamos el offset a positivo, genera el grosor hacia la parte externa de la geometría. Y si lo ponemos justo en 0, me va a generar tanto grosor
hacia la parte externa como grosor hacia la parte interna. Eso es lo que hacen estas dos opciones, son bastante simples. Esta opción de Even Thickness es muy parecida a la opción de el modo complejo. Si nos vamos al modo simple y activamos la opción Even Thickness, pueden ver que muchos de los ángulos que antes tenían ciertas deformaciones, lo voy a quitar, como pueden ver, ahora ya no tienen esas deformaciones. ¿Por qué? Porque está tomando como referencia este grosor. Y como el grosor que hay aquí no es el mismo, al activar Even Thickness hace que sea exactamente ese mismo grosor, conservando ciertos ángulos rectos. Básicamente el grosor en toda la geometría, sin importar el ángulo, va a ser exactamente el mismo. Aunque como pueden ver, hay ciertas excepciones dependiendo de la geometría. Ahora tenemos estas dos opciones que son rim. El rim básicamente es la conexión, toda esta parte de el borde resultante del Solidify. Como pueden ver aquí la geometría original, que es esta que estoy seleccionando, toda esta geometría general al desplazarse está generando una geometría paralela a cada una de esas caras. Es decir, esta cara que está aquí es paralela a esta cara que está aquí. Estas dos, esta y la que está detrás. El rim es toda la conexión entre esa cara paralela y la geometría original. Es decir, todo este borde que viene por aquí. Y con estas opciones de rim vamos a modificar eso. Por ejemplo, si quitamos la opción de fill, nos va a eliminar ese rim, nos va a eliminar ese borde que conecta ambas geometrías. Y luego tenemos la opción de only rim, que solo se habilita cuando tenemos esta habilitada también, que cuando le damos clic me va a desaparecer la geometría interna, las caras paralelas a la geometría original, y solo me va a dejar el borde, es decir, los conectores. Eso, dependiendo de lo que ustedes necesitan, la pueden utilizar o no. La siguiente opción que vamos a ver es esta de Vertex Group. Para eso vamos a primero generar un grupo de vértices de esta geometría. Primero que voy a hacer es apagar la visualización en el viewport de este modificador para poder editar la geometría mejor visualmente. Voy a extruir esto para que se... bueno, no, esto no lo voy a hacer, no va a hacer falta. Y voy a seleccionar estas dos caras y voy a crear un grupo de vértices que voy a poner aquí con nombre dos caras para guiarme, y voy a asignar esas dos caras que tengo seleccionadas, las voy a asignar al grupo de vértices. Ahí ya tengo esas dos caras asignadas a ese grupo. Luego me devuelvo al modificador, selecciono las dos caras del grupo de vértices que acabo de crear y vuelvo a habilitar el modificador. Y como pueden ver ahora, el Solidify solo se está aplicando en las dos caras de las que forman parte del grupo de vértices dos caras. Y es simplemente para eso, simplemente sirve para poder aplicar el modificador Solidify solo a una parte de la geometría que nosotros decidamos y no a toda la geometría. En cuanto al resto de opciones, lo mismo. Como no las vamos a tocar en el curso, no quiero profundizar en ellas, así que entiendas que son simplemente opciones relacionadas con los normales, con el material en caso de que la geometría resultante va a también tener un material, con la información de las aristas, por ejemplo, y otro tipo de información más compleja para llegar a resultados más específicos. Pero para este curso no los vamos a tratar, aunque los invito siempre, si quieren saber qué hace esa opción, no solo pueden jugar con ella y usarla, sino que pueden ir directamente, si quieren saber qué hace Thickness Clamp, le dan clic derecho aquí, Online Manual, se les va a abrir el manual online en donde ustedes pueden bajar aquí hasta, por ejemplo, el Thickness, ¿dónde está? Vamos a buscarlo, Thickness Clamp. Y aquí ustedes van a poder entender matemáticamente qué es lo que hace el Thickness Clamp.